Muy buenas tardes de nuevo. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Si usted sí me conoce, mi nombre es Manrique Salazar. Y juntos ahora vamos a seguir nuestra serie sobre las disciplinas espirituales. Vamos a seguir estudiando sobre las prácticas de la fe de un creyente genuino, sincero. ¿Cómo reconocemos una fe genuina? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en capítulo 15 de Juan nos describe que seremos conocidos si somos ramas que damos fruto, si somos ramas que estamos produciendo fruto. Y describe que si estamos unidos a la vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo, producimos frutos. Entonces, el Evangelio hace posible que seamos insertados o nacemos como una rama apegados a la verdadera vid, el Señor Jesucristo. Así se llamó Él mismo y nos llamó ramas produciendo frutos. Las cosas que hacemos, que llamamos disciplinas espirituales, no nos insertan en la vid. Lo que hacen es que porque el Espíritu Santo está permaneciendo, morando en nuestros corazones, nosotros por medio de la fe hacemos estas cosas y sí, se producen frutos. Hacemos estas cosas que son frutos en ellos mismos de nuestra fe. Habiendo dicho eso, hemos estudiado de que estas cosas que hacemos, porque ya el Evangelio está trabajando en nuestros corazones, estas nos ayudan a crecer en la piedad, a crecer en santidad, a crecer en devoción a Dios. Y estudiamos primeramente la primera, que es estudiar la palabra juntos como iglesia, una primera disciplina a desarrollar, disciplina que muchos de ustedes hacen al pie de la letra. Disciplina que pueda que algunos de ustedes, productos de esta serie, el Señor les esté invitando a defenderla más que nunca. El tiempo, los domingos donde los apartamos para venir a congregarnos con la familia de fe para crecer juntos en la palabra de Dios. Y tenemos la advertencia de la palabra a no despreciar el congregarnos con nuestra iglesia. Una preciosa disciplina que le podemos dar como testimonio a nuestros hijos, que ven que papi y mami apartan el domingo para venir a crecer en la palabra de Dios como una disciplina arraigada, consistente, que se practica. Dicho eso, la segunda disciplina nos la presentó el pastor Harold, el estudiar la palabra de Dios privadamente, a solas con el Señor. Algo que se vuelve diario, una práctica diaria, empezar con la lectura de la palabra, terminar con la lectura de la palabra. Si no lo logro diariamente, entonces por lo menos trato de reservar menos 5 días donde yo estoy empezando con el Señor y terminando con el Señor, donde puedo perfectamente venir, abrir la palabra, hacer una oración, leer un tracto de un libro, luego poder cantar un himno y luego puedo orar conforme a lo que leí y se lo presento al Señor. Meditar en la palabra de Dios. Si la familia ve que los domingos hacemos todo eso juntos, como familia, si la familia ve que lo hacemos a solitas cuando empezamos el día o cuando lo estamos terminando, no van a tener ningún problema cuando los invitemos a hacerlo con la familia. Y esa fue la tercera enseñanza, la disciplina de crecer en la palabra de Dios con nuestros hijos, con los que están en nuestra casa, sean hijos o sean vecinos, o sean amigos o sean familiares. Y los lideramos a orar, cantar, leer la palabra, volver a orar. Tercera disciplina. Cuarta disciplina, la oración. Y hoy vamos a comenzar con una oración, un tipo de oración que es preciosa. Podemos hacer una oración una mañana solamente de acorde a esta, o podemos practicarla cuando estamos
en el diario cuando estamos empezando nuestro devocional. Antes de leer la palabra, podemos practicar la oración de humildad. Como les leí en el Salmo, y vuelvo a leértelo para que vuelva a dirigir nuestros ojos y nuestro estudio. Este es David, el rey David, pasando por una crisis y escribiendo este salmo. Los salmos no fueron escritos en un mes todos. Los salmos, él iba sufriendo los acontecimientos y escribiendo. Y pasaron años que él fue escribiéndolos uno por uno. Este salmo, cuando lo lees, te das cuenta que hay una crisis que está pasando. Y la crisis que está pasando es que él no estaba dispuesto a confesarle, a aceptarle, a confesarle su pecado a Dios. Más bien lo escondía y se resistía en su soberbia a traérselo a Dios y confesarle y pedirle perdón. Esa era la crisis que estaba pasando. Déjame probártelo. Versículo 1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fortaleza, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté pues mi pecado y no lo encubrí más. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondite, refugio, de la angustia tú me preservas. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, lector. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, no seas como la mula, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyan el golpe, la brida y el freno para sujetarlos, porque si no, no se acercarían a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor y viene en confesión, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Oremos. Padre, por favor guíenos. Por favor instrúyenos. Queremos aprender. Te pedimos que puedas enseñarnos en esta mañana, en esta tarde, lo que tienes para cada uno de nosotros al leer este salmo, al pensar en la disciplina diaria de confesar nuestro pecado delante de ti, el confesar nuestro pecado a otros cuando pecamos contra ellos. Cambia nuestros corazones en esta mañana. Permítenos entender cómo hacerlo. Ayúdame a ser fiel y claro. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Estábamos en la playa. Había como una distancia, unas 5 veces de aquí a esa pared entre nosotros y las olas. Y había un montón de árboles. Estábamos sentados y podíamos saber que las olas, que la playa está allá, la costa está allá, el mar está allá, pero nosotros estábamos aquí. Y de pronto se vino un temblor. Y fue un temblor terrible. Cuando le digo terrible, en mi país de donde yo vengo, sí tiembla. Y cuando digo tiembla ese día, era el terremoto que se estaba esperando. Se estaba esperando uno y vino. Después, escuchamos que había que abandonar el hotel por temor a que hubiera un tsunami. Y había que evacuar el hotel. Entonces me acuerdo que el principio era, entre más alto vayamos, más seguro.
Entonces era un lugar bien planito, pero había una montaña y había que llevar a todos los huéspedes, incluyendo mi familia, al lugar seguro. El lugar seguro era ¿cuál? El lugar más alto. Mientras estaba la alerta del tsunami, todos empezamos a movernos en carros, llevando a gente desconocida entre los carros para movilizarnos y llegar a ese punto alto. De nuevo, entre más alto, más seguro. ¿Cuál era la crisis que estaba pasando David? Sabía que había pecado contra Dios, no se había arrepentido de su pecado, más bien lo justificaba o lo escondía y no lo pensaba presentar delante de Dios. En este salmo, la confesión no es puesto como un lugar donde venga para golpearlo. En mi país decimos, venga para darle. La confesión no es un lugar para traer mi pecado para que Dios me castigue. La confesión es un espacio de refugio. Es un espacio donde puedo venir y recibir lo mejor del carácter de Dios en relación a nuestros pecados. Tal y como la ilustración del lugar seguro es el lugar más alto, la confesión es el lugar de refugio, de rescate de aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. David presenta la confesión del pecado como algo precioso, como algo que libera, como algo que sana, como algo que trae un gozo, como algo que produce, después de recibir el perdón garantizado, una alegría y un gozo y una paz que resulta en cantos de alabanza a Dios. Cuando pienso en esa práctica y qué tan diaria yo la practico y qué tan rápido me sale salir a confesar mi pecado delante del Señor, me hace ver que cuando no lo estoy haciendo o no lo hago, quiere decir que algo está mal en mi corazón. Los que no tenemos la práctica de la diaria confesión, algo está pasando en el corazón. Y lo que está pasando puede llamarse de distintas maneras. Ya sea que no vemos el pecado como Dios lo ve, ya sea que no estamos odiando el pecado como Dios lo odia, o ya sea porque estamos realmente en nuestro orgullo pensando que damos por sentado que hemos sido perdonados, no importa qué. Y realmente la oración de la confesión del pecado es una oración de humildad, porque implica aceptar que somos quienes somos, pecadores. No fue por poquito que murió Cristo en la cruz. ¿Sabe? Hace muchos años estaba yo en la primera iglesia donde yo fui y me senté. Y me acuerdo haber estado con una señora aquí a mi derecha. Y esa señora me conocía, sabía, era del barrio donde yo venía. Y esa era como la tercera vez que yo venía a la iglesia. Y yo me acuerdo que donde ella me vio llegar a la iglesia, dijo, se sintió súper feliz, ¿verdad? Qué bien que está aquí, ¿verdad? Y yo era como, está bien. Y me siento. Y empiezan a hablar sobre el pecado y la paga del pecado y la necesidad de que se paguen los pecados y la necesidad de la salvación. Y el pastor llegó y dijo, porque nos merecemos el pecado, porque necesitamos el perdón de Dios. Y yo me acuerdo que vi que ella me estaba viendo y yo la vuelvo a ver y me estaba viendo diciendo, sí, ¿verdad? Y yo era como que ella sabe algo que yo no sé. Y luego me enseñó y me quedé pensando a través de los años, yo espero que ella también se viera con los mismos ojos, ¿verdad? Porque todos necesitamos del perdón de Dios, de la justificación por nuestros pecados. De igual manera, no hay como que el gran pecador y el pecador pequeñito. No, somos pecadores, sujetos bajo el juicio de Dios, que lo que merecemos es muerte, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La necesidad de estar bajo juicio es nato, nacimos pecadores, pero la obra de Cristo trae perdón y salvación.
y nos coloca, una vez que hemos confesado el pecado de nuestra naturaleza y los que hacemos, hicimos, hacemos y haremos, y le entregamos nuestra vida al Señor para que se vuelva Señor de nuestras vidas, la promesa del el morar del Espíritu nos lleva en un caminar de transformación a la imagen del Hijo. Todo esto de acuerdo a enseñanza bíblica. Pero la realidad es que los cristianos seguimos pecando. Entonces, cuando pecamos, no afectamos más nuestra posición delante de Dios, hijos e hijas, para el resto de nuestros días, pero afecta nuestra comunión con Dios. El pecado del cristiano afecta su relación, su comunión relacional con Dios, no su posición. Entonces, la oración de humildad trae paz y sanidad con Dios y restaura la comunión que fue afectada por nuestro pecado. Es importante este tipo de oración porque la confesión del pecado trae gozo y paz. Y lo practicas diariamente, gozo y paz diariamente. Mira lo que dicen los versículos. Te lo leo uno por uno y te pido que vayamos juntos y te voy a ir explicando las palabras. Esto es lo que yo he estado estudiando toda la semana y mira lo que dice. Cuán bienaventurado, la palabra bienaventurado es qué gozoso, qué lleno de gozo. Dice, la persona cuya transgresión es perdonada. 3 palabras usa para describir nuestras acciones pecaminosas. La primera, transgresión. Transgresión es la palabra que se usa en el marco de una relación con alguien. Cuando yo tengo una relación con mi papá biológico, con mi papá, con papi, y después de años de su expresión de amor, de fidelidad, de cuidado, de provisión, y yo vengo y hago algo transgredo contra él, la palabra transgresión conlleva un sentido de que es una rebeldía, es un acto de rebeldía contra la fidelidad que Él me ha demostrado durante toda mi vida. La segunda palabra que utiliza es para describir nuestras acciones pecaminosas, el pecado. Eso es cuando hemos quebrado el estándar de Dios, el estándar moral de Dios. Un pecado, la acción pecado es como Dios quiere que aquellos que creó a su imagen reflejen su imagen, reflejen su carácter. Y cuando no logramos el estándar de su carácter, pecamos. Ahí es donde se usa en el marco de hacer cosas morales que reflejen los atributos de Dios. Pecado. La tercera palabra que utiliza para describir nuestras transgresiones, nuestros pecados, dice es iniquidad, que es una palabra que se usa más, es como maldad, ya habla de la naturaleza. Estos no son cosas que a veces hacemos, estos son cosas que nos nace hacer, que hacemos sabiendo, conscientes. No son cosas que ignorábamos y de pronto hicimos, no son cosas que sabemos y aún así hacemos. 3 palabras para describir lo que tanto nos separa y golpea nuestra comunión con Dios. Pero también describe 3 palabras para describir lo que Dios hace con nuestro pecado. Mira la primera, dice, perdonada. Perdonada tiene que ver con una deuda. Perdonada tiene que ver con algo que yo tenía que proveer y ahora Dios la ha provisto. Lo que me separaba, Dios lo quita. Perdonada, ya no tengo que hacerlo, alguien más lo hizo. Entonces aquello que afectaba ya no afecta más porque ya se hizo lo que era necesario hacer, o fue perdonada. Es como si te pagaran una deuda, tú tienes una deuda con el banco y llegas y de pronto te dicen, no, ya eso fue pagado. Tú ya no tienes que hacer lo que te habías comprometido a hacer, que era pagarla. Absuelto, libre, váyase, viva su vida, fue pagada por usted. La segunda palabra utilizada dice que es cubierto. Perdonada, cubierto. Cubierto tiene que ver con poder ver. Si mis lentes
Yo los veo a ustedes todos muy bonitos y bonitas a todos en estos momentos. Pero si mis lentes estuvieran cubiertos por una capa de pintura, ya no puedo ver eso. No puedo ver eso del todo, no veo nada. Entonces tiene que ver con que Dios ya fue quitada de delante de sus ojos nuestras faltas, ya no las ve. La tercera palabra que usa dice: cuán aventurado es el hombre a quien el Señor no culpa. Entonces las consecuencias, los efectos ya no suceden. Los efectos por la culpa que viene por saber que hicimos algo malo, ya no está, es quitada. Entonces, cuando esas tres cosas suceden, lo que viene es bienaventurado, gozoso. Mira el versículo siguiente, el 2, dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué fue lo que pasó? La persona decidió, David decidió ya no engañarse a sí mismo o engañar a otros con su pecado. Ahora lo aceptó, se hizo responsable de él. Ahora lo trae delante de Dios porque él sabe que con quien pecó primero es contra Dios. Los eruditos o estudiosos hablan que posiblemente el pecado del que se está refiriendo es muy posible. Algunos dicen que se refería al pecado de adulterio con Betsabé o al pecado de asesinato contra Urías, el esposo de Betsabé. Si ustedes conocen la vida de David, describe cómo David en su poderío un día codició una mujer casada y entonces la tomó y la hizo suya. Y luego inmediatamente, sabiendo que estaba casada, trató de engañar a todo el mundo para que no se dieran cuenta y colocó al esposo en un lugar en el frente de batalla para que fuera matado, y lo mataron. Y después de ahí él vino y tomó a Betsabé como esposa y se quedó calladito y no dijo nada, escondió. A él mismo se refiere a ese estado, ya sea este pecado, y si no fuera ese era otro, se aplica igual a alguien que está escondiendo lo que ha hecho delante de Dios, como si lo pudiera hacer realmente, pero se engaña a sí mismo, pero está tratando de no aceptarlo, de cubrirlo. Y dice él: bienaventurado, 32 dice, en cuyo espíritu no hay engaño. En este momento ya él ha decidido, ya pasó por la crisis. Ahora él ha decidido traerlo delante del Señor. Ahora, si fuera el pecado de Betsabé, sabemos que él nunca lo trajo de su propia iniciativa. Vino el profeta de Dios, Natán, a confrontarlo. Y lo confrontó y se lo hizo saber, que Dios lo sabía. Entonces, si se refería a ese pecado o se refería a otros que ha cometido, el principio mantiene. Si uno no lo confiesa, se está engañando a sí mismo y está escondiéndolo. Pero el que hace lo opuesto, practica humildad y trae la confesión de su pecado, bienaventurado es. Mira estos pasajes. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El mismo David nos está enseñando ahí que cuando uno peca contra alguien, cuando uno peca contra uno mismo, siempre está pecando contra Dios. Todo pecado que uno hace, esté dirigido horizontalmente o esté dirigido verticalmente, al final de cuentas contra quien pecamos es contra Dios. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Dios se ha descrito en distintas partes de la Escritura como alguien que es la fuente de la misericordia, cuya característica es la fidelidad por el amor a su nombre. Y es por fidelidad al amor a su nombre que Él se presenta como un lugar, como la fuente del perdón. Algo en lo cual Él mismo se jacta, en algo en lo cual Él mismo se gloría,
que es, si bien es duro con el pecado, firme y fiel y perfecto con el pecado, pero también trae el medio para que no tengamos que sufrir la paga del pecado. Al mismo tiempo, una vez que hemos aceptado ese medio que Él mismo dispuso, la vida cristiana se trata sobre traer nuestros pecados a la luz del Señor. Y la promesa es un perdón genuino, un perdón completo, un perdón verdadero y la restauración de la comunión. Este es el deseo, la iniciativa y el compromiso de Dios. Mira Romanos 4, 7, 8. Bienaventurados, gozosos aquellos cuyos pecados, iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta. Si sabemos eso, la respuesta que es: voy a orar diariamente para traerle mi pecado delante del Señor. Paso el día y al final del día termino pensando: ¿en qué te es desagradado, Señor? Y le traigo mi transgresión y le pido perdón y tengo la seguridad del perdón. Y Él nos perdona como un Padre amoroso. Por eso es que practicamos la oración de la humildad. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué estamos diciendo cuando no lo hacemos? Número 1, no es tan pecado. Número 2, yo sé lo que Dios quiere, pero no lo voy a hacer. Número 3, me ama, me sigue amando, me va a seguir amando. Ya que está listo y es firme, voy a hacerlo y no voy a obedecerlo. ¿Se dan cuenta? No hacerlo es soberbia. No hacerlo es engañarnos a nosotros mismos y pensar que estamos engañando. No hacerlo es una transgresión contra Dios, contra este lugar de refugio y de precioso gozo que nos ofrece para traer nuestra transgresión delante de Él. Por eso volverlo una disciplina. Una disciplina, la disciplina de estar confesándole nuestros pecados a Dios, para restaurar nuestra comunión con Dios, para estar gozosos constantemente en el Señor. Saben, he estado en el lecho de muerte de algunas personas. Y en el caso de aquellos que desconocían esto, sus últimos segundos de vida es escuchar todo lo que han hecho contra Dios, tirándolo todo ahí. Pastor, y todos los pecados que han hecho contra Dios. Lastimosamente, la carga, el desgaste, la culpa, la vergüenza, el dolor que esas personas han acarreado todas sus vidas, y por no confesarlo a Dios o confesar y pedir perdón contra aquellos contra que pecaron, el dolor que acumularon. La confesión es el espacio en el cual no solamente venimos a confesarle nuestro pecado delante de Dios, y lo hacemos diariamente, pero debemos de acostumbrarnos a pedirle perdón a las personas diariamente, sin dejar que se acumule. Porque cuando pecamos contra alguien, pecamos primero contra Dios. Y si pecamos contra Dios, le pedimos perdón al Señor, pero inmediatamente vamos, si es sincero el arrepentimiento, venimos y le pedimos perdón a las personas. Una de las disciplinas a desarrollar es a estar, y gloria a Dios si ustedes ya lo hacen. Gloria a Dios, si no lo estás haciendo, si no eres consistente, lo que el Señor nos está llamando en esta mañana es a hacerlo y volvernos consistente. Que los padres de familia aquí presentes constantemente y rapidito le pedimos perdón a nuestros hijos por nuestros pecados. Mira, discúlpame, mi bebé, mi amor, esa manera en que te hablé no estuvo bien, perdóname. Que sepan, que se den cuenta que somos confesadores rápidos de nuestro pecado. Nuestras esposas, sus esposos, confesémonos nuestros pecados, pidámonos perdón constantemente, diariamente. Que se vuelva una constancia en la relación. Que no me voy a dormir si
pedirle perdón. Entonces, ¿cómo hago? En la mañana lo primero que yo me pregunto es, ¿cómo estoy? En la noche antes de dormir, ¿cómo me fue? Y entonces cierro los espacios. Ella sabe que ya le pedí perdón. No es cierto. No, ella sabe que yo la amo. No es cierto. Esto se trata de obedecer al Señor, no de dar por sentado. Produce, mis hermanos, mucho dolor. Rasga los corazones. Muchas veces una persona hace lo que hace por su propio pecado. Claro que sí. Eso es lo que mueve las acciones de pecado de una persona, su propio pecado. Pero definitivamente las piedras de tropiezo que están ahí al lado a veces es porque no tenemos una disciplina de estar confesándole ni al Señor ni confesándole a los demás. Y me pongo de primero aquí. Aquí no estoy yo santito y ustedes que tienen que aprender mucho de mí. No, aquí estamos un montón de pecadores. Necesitamos evaluarnos y venir delante del Señor con gran fe a practicar lo que nos ha llamado a practicar. 4 aplicaciones de este primer punto. La confesión del pecado trae gozo y paz. Número 1, vuélvete constante. Volvámonos constante, viniendo al Señor a confesar nuestros pecados delante de Él, para que se cumpla lo que este proverbio está diciendo. Vamos a salir gozosos después de practicarlo, perdonados. Número 2, confesando, volviéndonos consistentes en confesarle nuestras faltas a los demás, sean nuestros hijos, nuestros allegados, nuestros jefes. Vean, se lo dice, yo he sido empleado y he sido jefe. Y si como jefe he llegado a reconocer buenos trabajadores, son los humildes, no los orgullosos. El que rapidito viene, jefe, viera que me equivoqué y quiero pedirle perdón. Hice esto y esto y esto. O sea, lo primero que uno reconoce, o sea, la persona trabajadora, eficiente y buena es enseñable. Y si es enseñable empieza porque si tiene el Espíritu Santo le está enseñando. Y si le está enseñando que hizo mal, entonces le responde el Espíritu Santo confesándole al Señor y confesándole a los demás. Es una práctica de gente efectiva, de gente buena, de gente que es sabia, que es buena, excelente en lo que hace. No le cuesta confesar, es rápida en confesar. No es siempre los demás que algo hicieron contra él. No, él está puesto sus ojos en él mismo. Número 3, rechazar la tentación de negarse a pedir perdón por nuestras ofensas. Mira, cuando entres en un agravio con otra persona, lo que dice la palabra es, ponga los ojos en usted, no en los demás. ¿Qué fue lo que yo pude haber hecho que generó esto? No, pareciera que nada. Entonces pregúntele a alguien más, porque a veces estamos ciegos. Pregúntele a alguien más. ¿Tú ves que? Y vaya. Fortaleza de carácter es ser una persona que confiesa, es una persona enseñable, es una persona humilde. Debilidad de carácter es una persona soberbia, no confiesa nada porque nunca hace nada y cuando sabe que hace algo, no lo confiesa, se lo deja. Es importante la confesión del pecado como una práctica constante, porque también la confesión del pecado lo que hace es que remueve la angustia de la culpa. Mira el versículo 3, dice, mientras callé mi pecado, esa es la crisis por la que él estaba pasando. Mientras callé mi pecado, no lo traje, no lo confesé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mira 2 cosas que está diciendo. Número 1, tenía sufrimiento emocional, tenía sufrimiento físico. Y dice que la razón es porque Dios lo estaba disciplinando, porque no estaba confesando y aceptando y haciéndose responsable de su pecado. ¿Lo ves? Eso es lo que está diciendo él. Ahora, aclaración número 1. Eso es lo que le estaba pasando a David. Está diciendo David porque es un salmo. Está diciendo lo que él
le estaba pasando y lo que él está aprendiendo sobre Dios. Y lo que está diciendo es que él tenía dolor físico, depresión espiritual por la falta de confesión de su pecado, y que Dios había puesto el peso de su mano sobre él y lo estaba disciplinando. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Que todas las veces que tenemos enfermedades es porque no hemos confesado un pecado. Absolutamente no. No, eso no es lo que está enseñando. Pero si a David le pasó, podría ser. Es posible que Dios nos discipline para hacernos ver nuestro pecado. Aclaración número 2, muy importante. El pecado que David está practicando, él lo sabía, era consciente. Él sabía lo que estaba haciendo, que fue pecado contra Dios, aún así lo hizo, que no lo iba a confesar y lo estaba cubriendo. Es algo que estaba haciendo conscientemente, no se aplica a los pecados que ignoramos que estamos haciendo. Y dice que Dios lo disciplinó. Entonces, ok, pastor, pero entonces, muy bien, quiere decir de que no es una regla, pero que es posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce esto? Bueno, debiera producir dos cosas específicamente, no debiera producir dos cosas específicamente. Empecemos por las que no debiera producir. Número 1, qué miedo, ¿qué sucede conmigo, con esta enfermedad que tengo hoy? ¿Cómo sé yo si es por mi pecado o si es por otra razón? Lo primero que tienes que saber que es el resto de información que conoces sobre Dios. Nuestras faltas fueron pagadas en la cruz. Nuestros pecados fueron pagadas en la cruz. Nuestra fe trajo el perdón de nuestros pecados. La obediencia perfecta de Cristo se imputó sobre mí. Dios me ve como alguien que obedece perfectamente, aunque no es lo que yo hago en el día, pero así me ve Dios. Se llama la imputación de la perfección, obediencia perfecta de Cristo. Mi pecado presente de naturaleza, pasado y futuro, fue imputado sobre Él. Entonces, mis acciones fueron pagadas y crucificadas. Dios ya no está delante de Él. Ve a Cristo, ve rojo. ¿Me explico? Ve la sangre. No me trae culpa. Mi culpa fue quitada delante de Él. Mi deuda fue pagada. Mis transgresiones fueron limpiadas. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo veo yo si estoy de pronto enfermo y deprimido espiritualmente? Bueno, yo les he contado, sufro migraña crónica. Por la gracia de Dios, en los últimos 2 años, desde que llegué aquí, se han bajado bastante, pero es algo continuo y es algo que no puedo cambiar. Nadie más puede cambiar. Lo han intentado y lo he intentado, pero no va a cambiar. Es un compañero de vida. ¿Qué hago? Porque tengo migrañas, me pongo a pensar, ¿qué habré hecho que estoy pagando? No, ya lo hice. Y aún así me daban las migrañas. Entonces ya eso está pagado. Yo lo que hago es que constantemente lo que yo inconscientemente sé que estoy haciendo delante del Señor, lo traigo, se lo confieso y le pido perdón. Y clamo y pido, menciono en mi oración en el nombre del Señor Jesucristo. Así le oro, perdóname, Señor. Y ya yo desconecto mis migrañas con eso. Ahora, cuando viene una fuerte y estoy ahí tirado por un día, viene el pensamiento. Y lo batallo simplemente con decir, Padre, Señor, perdóname por toda cosa que yo puedo estar haciendo que va en contra de tu voluntad. Y descanso en la seguridad de perdón que tengo en Cristo. Por favor, ayúdame a salir avante con esto. Si me quieres quitar la migraña, quítamela. Si me la quieres dejar, adelante, Señor. Ayúdame a perseverar. Entonces, es la combinación, es algo que trae tensión, porque Dios puede disciplinar a los que ama. Mira, Hebreos 12, 1 al 6.
despójense también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, puesto los ojos en Cristo Jesús. Además, versículo 5, además han olvidado la exhortación de que como a hijos de Dios, el Padre se dirige a ustedes y dijo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desmayes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al presente, versículo 11, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, más bien de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, en Hebreos 12, 1 al 6, está enseñando que Dios es paciente, que Dios desea que sus hijos reciban el perdón que Él tiene para ellos. Pero si sus hijos se esconden, si sus hijos, los que Él ama tanto, persisten en ir por el camino del mal, Él los disciplina para que cambien de trayecto, para que reaccionen, para que abran los ojos y digan no más. Y para que vayan caminando por donde tienen que caminar. Él lo ha prometido. Lo que existe es la disciplina del Señor sobre sus hijos. Por eso, los hijos que los papás nunca los disciplinan, se sienten que tienen un Dios muy enojado cuando habla de disciplina. Porque en casa ella era todo amor, era todo permisivo. Puedo hacer lo que me daba la gana. O sea, era el Dios de mi casa, los hijos. Esos hijos tienen un enorme problema delante de ellos. Porque se topan a un Dios muy diferente al que proyectaron sus padres en casa. La disciplina se debe de hacer en amor, primero instruyendo y luego en la disciplina del Señor, pasando consecuencias a los actos que son pecado y desobediencia contra los padres. Para que pueda proyectar un Dios verdadero y genuino. Que Él, cuando tiene que meter mano para cambiar la dirección de un hijo suyo, lo va a hacer. Pero ese hijo suyo reconoce la disciplina del Señor como una oportunidad para que Él produzca los frutos que no se están produciendo. La confesión es un lugar de refugio para recibir el perdón de Dios. La disciplina de Dios es un lugar donde el Padre utiliza la carga que está pudiendo para producir los frutos que no estaban sucediendo. La promesa se cumple cuando uno persevera por medio de la disciplina y cuando uno viene a ver que lo que no estaba se empieza a practicar para la gloria de Dios. No temas a la mano correctora de Dios, más bien espera preciosa transformación por medio de ella. La confesión arrepentida trae el perdón de Dios. Mira cómo describe la confesión el salmista, versículo 5. Versículo 4, perdón. Dice: porque día de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Versículo 5. Entonces te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Perdonar de nuevo es que quitó la culpa de haber transgredido contra Dios y la reemplazó por un gozo y por un alivio, y dice que se aliviaron sus males. ¿Saben? La confesión del pecado remueve la angustia de la culpa. Piensa en lo siguiente: hay veces que me veo yo haciendo cosas que no me siento muy culpable y que sé que son pecado contra Dios. Yo he aprendido, cuando estoy haciendo eso y no me duele mucho, quiere decir que mi corazón está endurecido. No quiere decir de que no es tan pecado. No quiere decir de que ya no tengo que confesarlo. Es que mi corazón está endurecido. Si te cuesta la confesión, si te cuesta el pedir perdón, es porque tu corazón está endurecido. Y ahí es donde tiene que empezar tu oración al Señor. Padre, por favor, perdóname. Padre, por favor, vuelve mi corazón
sensible. Ayúdeme a entender lo que está duro y por favor, ayúdame a poder moverme conforme a tu espíritu y actuar como tú quieres que actúe hoy, para que haya sanación en ese corazón. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28:13. A todas las familias, a los matrimonios aquí, si tú quieres enseñarle a alguien en tu familia cómo volverse un confesante constante, confiesa tu pecado delante de ellos al Señor y te hincas en tu oración. Cuando estén en oración en la familia, puedes empezar al reunir la familia al menos unas 3 veces, o ojalá unas 3, 4 veces, la mayor, mejor. Y que los chicos te observen cuando están orando, cantando, leyendo la palabra, luego pidiendo peticiones, orando por ellos. Pero si ahí tú tienes que pedirle perdón a ellos o pedirle perdón a Dios, deja que te vean expresar tu fe. Papá, por favor, perdóname por haber hecho esto esta semana. Papito, por favor, discúlpame porque hice esto y esto y esto. Donde ellos puedan ver tu fe en práctica y puedan aprender lo que tienen que hacer delante del Señor. Confiesa tu pecado al Señor y Él te perdonará. Mira el versículo 6 y 7. Dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puede ser hallado. Puede ser hallado. No está hablando de que hay tiempos que Dios está para que usted venga y confiese y que cuidado, si no viene en el tiempo correcto ya no va a estar. No creo que tiene que ver con la disponibilidad de Dios para recibir las confesiones. Creo que tiene que ver con que Dios ya hizo posible que puedas venir con tu confesión de pecado. Está latente, abierto a recibirte. Todo lo que tengas que traerle, es capaz de recibir tu pecado y de perdonarlo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, refiriéndose a su disciplina, no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Y yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Confesar nuestro pecado no solamente trae el perdón de Dios, pero dice que también conocimiento para poder vivir la vida cristiana. Dice que tendremos sabiduría para poder corregir y poder tratar de evitar que volvamos a caer en la misma situación. Las bendiciones de la confesión son preciosas delante del Señor. Confiesa tu pecado al Señor y Él te perdonará. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda mi maldad. Hay algunos que se preguntan, Dios no va a perdonar mi pecado. ¿Cuáles pecados perdona Dios? ¿Qué tan grande es Dios como perdonar el pecado de una persona? Y la respuesta es de que Dios es capaz de perdonarlo todo, que Dios está dispuesto, desea a perdonarlo todo. Y lo que quiere usar es la oración de humildad para que traigamos nuestra culpa delante de Él, para que Él la perdone, para que Él nos dé conocimiento, para pasar por encima, entrenarnos por encima de ese pecado, para poder poner distancia entre ese pecado y nosotros. Rechaza el orgullo, mis hermanos. Rechaza el orgullo que invita a no confesar el pecado y encuentra el gozo en el cuidado amoroso del Señor. Mira el versículo 8, dice, yo te haré saber, el 9, no seas como el caballo o como el mulo. Pregunta, ¿qué característica en común tiene una mula y un caballo? No se rían, es en serio la pregunta. Chicos, ya llegaron. ¿Qué tienen en común una mula y un caballo? No, nadie sabe aquí. Vamos a ver, voy a dar un tip, ¿cómo se dice? Pista. Eso, campeón. Ok, una pista. Mire, ¿qué hice?
patearlo. Ok, otra. ¿Qué es esto? Cuando va el Señor en el jinete y le hace al caballo con un chirillo, una barra, y le hace. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El caballo y la mula, para que puedan ir donde tienen que ir, ¿hay qué? Entonces el salmista está diciendo: no seas como la mula y el caballo, que hay que ponerte presión para que vayas donde tienes que caminar. Todo lo contrario, trae tu pecado de tu iniciativa al Señor y Él lo perdonará. Muy bien, cerramos con este pasaje. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones, lamentense, lloren, arrepiéntanse, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Oremos.